Hola, buenas tardes a todos, a todas quienes nos están siguiendo. Bienvenidos a este segundo día del ciclo que he denominado Diálogos para sembrar, regar y recoger en educación. La verdad es que estoy muy feliz, muy entusiasmada con este segundo día. Ayer tuvimos una conversación maravillosa, muy sincera, muy honesta con, con Gerardo Silver, con quien hablamos de liderazgo, de la importancia de construir comunidad. Pero para construir comunidad lo importante que era mirarse, reconocerse desde la propia vulnerabilidad. Él nos habló del trastorno de déficit atencional también y cómo él lo ha ido manejando a lo largo de su vida, de su exitosa vida profesional también. Y eso nos conecta con algo que es bien importante, que tiene que ver con esto de conocerse, reconocerse, encontrarse, descubrir cuáles son mis propias fortalezas, cuáles son aquellas cosas que nos dificultan, ¿cierto? Para desde ahí poder empezar a crear nuestra propia historia, esa historia que nos permite vincularnos con nuestros estudiantes, esa historia que nos permite de alguna manera ir avanzando en la ruta de la vida. Este ciclo de diálogos lo pensé en el contexto de que en Chile se celebra el 16 de octubre el Día del Profesor. Y este que ha sido un año tan, no me gusta llamar complejo, prefiero llamar un año tan maestro para los profesores, en términos de que han tenido y hemos tenido que adecuarnos a una nueva forma de hacer educación. Entonces, me pareció que todo esto que yo he ido aprendiendo a lo largo de este año y que me ha permitido conocer a personas de distintos países, de distintas disciplinas, y de los cuales he aprendido tanto, yo no podía quedarme con eso solo para mí, sino que sentí que necesitaba poder compartirlo, compartir con otros aquello que he ido aprendiendo. Y desde ahí invité a distintas personas, como digo, de distintos países y de distintas disciplinas, ligadas al desarrollo personal, al coaching, a la educación propiamente tal, a la disciplina, eh, y, y con gran alegría puedo decir que a todos los que invité me dijeron presente. Aquí estoy porque valoramos lo que significa ser profesor hoy día y queremos ser un aporte también para este colectivo que tanto ha hecho por los niños y niñas del mundo entero. Por lo tanto, aun cuando este programa se circunscribe o surge desde esta fecha tan especial acá en Chile, que es el 16 de octubre, Día del Profesor, la verdad es que ayer lo hablaba con Gerardo, es un programa para los profesores del mundo. Yo quiero invitarte a ti y a todos los que están siguiéndonos hoy día y a quienes van a ver este programa en diferido, a que lo compartan con otros profesores. Y si tú no eres profesor o profesora, seguro que conoces a alguno, compártelo, porque estoy segura que el mensaje de los invitados que tengo, de los grandes invitados que tengo, va a marcar un antes y un después también en tu vida. Y bueno, quiero presentarles a mi invitado de hoy. Mi invitado de hoy es Eduardo Anguinao, un mexicano que lo conocí por redes sociales y después nos fuimos encontrando en algunas otras instancias ligadas a lo que fue Desafío Coaching 30 días. Contarles que él es un coach ontológico, director y fundador de Imani,
que es una organización que se dedica en México, él nos va a contar algo de eso, para trabajar todo lo que es la conciencia emocional activa. Es desarrollador de talentos, speaker y embajador del desafío 30, Coaching 30 días. Así es que voy a buscarlo, a ver si está por acá. Lo vi entrar. Aquí estás, Eduardo, y te voy a invitar ahí. Por ahí viene. Hola, Eduardo. Qué gusto, qué alegría que estés aquí conmigo. Estoy feliz. Muchas, muchas gracias, gracias, gracias infinitas por aceptar esta invitación a compartir este momento conmigo. Muchísimas gracias, Vero. De verdad, yo aprecio, admiro, valoro mucho esta iniciativa que estás teniendo de compartir las relaciones, tus saberes, tu corazón, tu sonrisa y tu entrega con los profesores de Chile y con los profesores del mundo, los que nos estén viendo de los distintos lugares. Seguramente aquí habrá algún profesor mexicano que me estaban preguntando, oye, cuéntame de dónde, cómo va a ser esto. Y como te decía hace un rato, yo confío en que, bueno, no sé si esta sea la primera edición de esta iniciativa, pero confío en que esto puede crecer mucho. Yo no conozco nada igual acá en México y creo que este espacio para docentes o maestros, les decimos en México, para profesores, yo confío en que esto se haga un evento muy grande y como te dije hace un ratito en un mensaje, cuenta conmigo para lo que venga. Lindo. Muchas, muchas gracias. De verdad que, bueno, yo soy profesora de base, llevo hace más de 25 años que soy profesora, he trabajado en distintos niveles del sistema, con niños en situación de discapacidad, luego formando profesores en la universidad. Y mi vocación más profunda es poder aportar y para co-construir eh, culturas escolares que sean inclusivas, respetuosas de la diversidad, amantes del ser humano como foco de lo que es educar, ¿te fijas? Y desde ahí eh, siento que este tiempo de pandemia, ligado a la pandemia, de alguna manera nos ha ido conectando con eso de bueno, quiénes somos, qué nos mueve, qué cosas nos van interfiriendo, y eso nos tensiona por una parte, pero por otra, esto del hacer, hay que cambiar, hay que innovar, hay que hacer clases online, hay que mandar guías, no sabemos dónde están los niños, las distintas circunstancias, y esa tensión que se va produciendo entre quién quiero ser y lo que soy, por ahí va tensionando y va afectando también nuestras emociones, ¿no te parece? Sí, definitivamente. Y bueno, a razón de todo esto, me gustaría precisamente hacer una pregunta que hizo Gerardo Silver, que estaba viendo con mucha emoción que ayer fue tu invitado. Y yo de lujo, de súper lujo con nuestro querido maestro Gerardo Silver. Y él alguna vez hizo una pregunta, y esa pregunta quiero hacerla a las personas que nos estén viendo, no para que la respondan tal vez ahorita, pero sí es una pregunta que voy a repetir constantemente en esta conversación, es que, ¿cuál ha sido la mejor pregunta que te han hecho hasta este momento de tu vida? ¿Cuál ha sido la mejor pregunta que te han hecho hasta este momento de tu historia? Entonces voy a estar repitiendo esta pregunta. Vamos a ver cuál es la mejor pregunta que nos han hecho, porque efectivamente tiene que ver con el tema de la educación y cómo habríamos de abordarla, según yo, claro, según yo, según mi observador. Y sí, estos tiempos, estos maravillosos tiempos de aprendizaje y descubrimiento, donde en algunos países se nos invitó a quedarnos adentro para mirar más hacia adentro, nos representan algunas circunstancias que para el ser humano no son tan fáciles de abordar. Yo he identificado cuatro espacios que se abrieron para muchos de nosotros, si no es que para todos, y tiene que ver con encontrarnos en espacio de incertidumbre, ese no saber qué va a pasar, no saber, esta incertidumbre que para muchas personas les mueve el tapete, decimos acá en México, el no saber cuándo va a terminar, cuándo va a empezar, cuándo sí, cuándo no, toda esta incertidumbre nos vuelve locos a algunos. Nos encontramos en espacios de pérdida. Muchos perdimos no solamente trabajo, perdimos espacios de desarrollo, perdimos capacidad,
de acción, porque bueno, cerramos algunos espacios presenciales. Entonces ya tenemos el tema de la incertidumbre, tenemos el tema de la pérdida, y no solamente la pérdida económica y laboral, ¿no? La pérdida de seres queridos, la pérdida de la salud, la pérdida, wow, tantas cosas que se presentaron con respecto a la pérdida, pero también nos enfrentamos al caos, también el espacio del caos, y ustedes los docentes, pues el tema este que dices, ¿no? Recapacitar, recapacitarse, implementar nuevas estrategias. Yo lo veía con mi sobrino el día de ayer, ¿no? Todos queriendo hablar con el micrófono, y yo veía a la profesora que o le pones atención a uno y cierra un micrófono y ladra un perro, grita a alguien por allá. Entonces todo este caos que se nos presenta de pronto también no es sencillo de asimilarlo. Y por otro lado, ya tenemos un cuarto espacio que tiene que ver con la sensación de amenaza, ¿no? Entonces, la amenaza de enfermarnos, la amenaza de perder un empleo, la amenaza de si no mandaste acá en México le llaman tus evidencias, ¿no? Entonces, imagina tú, bueno, encontrarnos en estos cuatro espacios: caos, incertidumbre, amenaza y pérdida, pues definitivamente demanda un mirar hacia adentro, ¿no? Independientemente de todas las estrategias pedagógicas y técnicas, ahora está el factor humano, ¿no? El factor cómo todos o muchos en nuestro planeta, porque no solamente fue en México o en Chile, encontrarnos en estos cuatro espacios demanda más del ser que del hacer, como dice, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta clase, con el ciclo escolar? Pero ¿qué pasa con el ser? Y sí, entonces hay una exigencia. Esto viene desde hace muchos años, mi querida Vero, los espacios de desarrollo, los espacios de introspección, los espacios que nos llegan para fomentar la meditación, fomentar el trabajo de las emociones. Ya tiene mucho tiempo, no es de ahorita, como si de alguna manera la misma vida nos estuviera diciendo: oye, tienes que entrar acá, tienes que entrar acá, tienes que entrar acá, tienes que entrar acá, y de pronto tienes que entrar. Es como ya no hay de otra, ¿no? Dicen por ahí que la escuela de la vida, en la escuela tradicional, primero te dan la lección y luego te aplican el examen. La escuela de la vida primero te aplica el examen y ya entonces viene la lección, ¿no? Entonces yo lo veo así, pero hay una exigencia, hay una necesidad, y hay medios aparte. Tampoco no es que cómo le vamos a hacer, es que sí, hay mucha gente como Vero, como Gerardo, como Desafío Coaching 30 días y un servidor que pues estamos para acompañarte en ese sentido. Y esto de mirarse, el otro día también escuchaba esto de cuando cierras los ojos afuera, abres los ojos adentro. Y ayer también con Gerardo hablábamos de esto no, miento. Lo conversaba en la mañana con un amigo, con Joseph, que hablábamos de esto de educar es poder iluminar, pero solo puedes iluminar cuando tienes luz adentro en el fondo, cuando has trabajado tu propia luz, entonces ahí puedes acompañar, guiar, iluminar, inspirar de alguna manera. Y eso está súper relacionado también con cómo vivimos las propias emociones. Sí, ¿Qué son las emociones, Eduardo? sí, fíjate que las emociones y de ahí parten algunos paradigmas y algunas creencias, ¿no? Que más o menos era lo que llegamos a platicar por mensaje. ¿Qué creencias tenemos acerca de las emociones? ¿Cómo nos hacemos cargo de ellas? ¿Y cómo transferimos esto a los niños, ¿no? A los que de alguna manera confían en nosotros. Las emociones son elementos que nos ayudan en nuestra relación con el exterior, ¿no? Esos son las emociones. Hay muchos conceptos de emociones, definitivamente yo no vengo aquí a iluminar a nadie con respecto a las emociones, pero sí te puedo decir que es un fenómeno que surge en nuestra relación con lo de afuera, lo que pasa afuera de nosotros. Entonces, yo escoro mucho con la idea de Vizquerra y de Punset, los españoles Vizquerra y Punset, que hablan de 7 emociones primarias, ¿no? 7 emociones fundamentales: miedo, tristeza, alegría, repudio o repulsión,
A mi esposa no le gusta la palabra repulsión, la repudia. Ternura, este, ternura, enojo y ya no me acuerdo una séptima más que se me olvida porque ahorita me acabo de acordar de esta palabra repulsión. En fin, aquí el mensaje, de hecho ahí están algunas de las emociones. Estoy viendo que Imani México ya está poniendo alegría, tristeza, enojo, ternura, repulsión. Y faltan ahí dos más. Pero bueno, estamos hablando de que son solamente 7 emociones en nuestra relación con lo que hay afuera de nosotros. Nuestra relación con el afuera. De ahí surgen las emociones. Y estas emociones tienen un propósito, el propósito específico de ayudarnos a crecer, a evolucionar, a cuidar nuestro cuerpo físico, ¿no? A poner límites, a enternecernos con los bebés, tal vez, o a rechazar los alimentos que ya no, o a las personas que ya no nos hacen bien. Pero pocas veces, y no sé si a ti te pasó, nos enseñaron a no manifestarlas, a no entenderlas, a no comprenderlas. Incluso nos han dicho que hay emociones negativas. Ve nada más, o sea, hay emociones negativas. Hay quien dice, no a las emociones negativas, no a las emociones negativas. Y cuando un niño va creciendo y manifiesta esta emoción, el adulto, dentro de su inconsciencia, su ignorancia, su inmadurez, su buena voluntad, le dice al niño que no es bueno. Incluso yo he escuchado motivadores, he escuchado mucha gente que dice, por ejemplo, cosas como no tengas miedo, o no debes de estar triste, o no te enojes, ¿no? Acá en México es el que se enoja pierde. Y desaprovechamos el enorme beneficio de experimentar las emociones. Entonces, las emociones surgen en nuestra relación con el entorno, ¿no? Nos ladra un perro, vemos alguna amenaza, qué sé yo. Y hay una reacción bioquímica. Ay, hasta se siente. No sé si te has enojado alguna vez, pero ese enojo hasta te pones verde, ¿no? Se te paran los pelos y te tiemblan las patitas. Hay una emoción y hay una reacción bioquímica. Surgen en nuestra relación con el exterior. Esas son las emociones. Pero, también hay algo que se llaman estados emocionales o sentimientos, ¿no? Entonces, estados emocionales o sentimientos, esos surgen en nuestra relación con nuestros pensamientos. Los estados emocionales o los sentimientos surgen con nuestra relación con nuestros pensamientos. Al contrario de las emociones que surgen en nuestra relación con lo que hay afuera, los sentimientos surgen más por lo que pensamos que por lo que pasa afuera. Y Vizcarra y Punset, por cierto, les recomiendo muchísimo que abordar o mirar el tema del universo de las emociones o las galaxias de las emociones, donde ellos dicen, bueno, si hay 7 emociones primarias, hay 100 términos que definen estados de ánimo positivos. 100 que vas desde la felicidad, el enamoramiento, el amor, y un montón, ahí se abre un abanico enorme de estados emocionales. Hay un montón de positivos, la conmiseración, la empatía, la amistad, y esas cosas que nosotros podemos procesar desde el pensamiento que influyen en nuestro organismo. Ahí sí podríamos catalogar sentimientos positivos. Los sentimientos positivos que nos animan a un encuentro de esta naturaleza, desde el servicio, ¿no? El compartir, eso nos sumergimos en sentimientos positivos tú y yo en este momento. Pero así como hay 100 términos que definen sentimientos positivos, hay 200 o cerca de 200 que definen estados de ánimo o sentimientos negativos. Ahí sí podemos hablar de esto positivo y negativo, más que nada como el efecto que tienen sobre el organismo y sobre nuestras relaciones y sobre nuestro trabajo. Y sentimientos negativos, entonces estamos hablando de 200 y como te puedes dar cuenta, es más fácil caer en los estados de ánimo negativos que en los estados de ánimo positivos. Y entonces los estados de ánimo negativos, esos perduran, pero hay gente que se va de este mundo inmerso en sentimientos negativos. Entonces ahí podemos mirar el resentimiento, la frustración, los celos, la venganza, la ira, el temor, ¿no? Entonces
Ahí quisiera ofrecer esa distinción, que seguramente muchos de ustedes lo saben. Las emociones surgen en nuestra relación con el exterior y los sentimientos surgen en nuestra relación con nuestros modelos de pensamiento. Y, y en esa vuelta de las emociones y los sentimientos, particularmente con esto que vamos pensando, empiezan a aparecer algunas creencias que vamos arrastrando y nos vamos empezando a contar una historia y esa historia la vamos repitiendo y de alguna manera condicionan también nuestras acciones. Entonces, como pensamientos poco productivos determinan nuestras creencias y las creencias las acciones. Entonces ahí nos metemos en un círculo que necesitamos poder intervenir de alguna manera. Sí, definitivamente el docente, el profesor o el maestro, como se le conoce acá en México, wow. En menudo lío te has metido, profesor, porque tu trabajo es muy profundo. Es muy, muy profundo. Mira, bueno, ¿cómo te explico? En la naturaleza, los animales. Si te das cuenta, en la naturaleza, la mayoría de nuestros compañeros de planeta, pues crecen con habilidades para sobrevivir en entornos muy hostiles, ¿no? Bueno, los caballitos nacen con la habilidad de empezar a trotar en unos días, los peces buscan refugio, y así podemos observar los perritos, por ejemplo, ya puedes, a mí que me encantan los perritos, a los 3 meses de nacido ya pueden buscar un nuevo hogar. Pero hay adultos que tienen 3 meses, 6 meses, 2 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40, 50, 60 años y todavía no pueden hacerse cargo de ellos mismos. Hay adultos que todavía viven bajo el amparo de otro adulto y si no lo hacen, buscan quien se haga cargo de ellos, ¿no? Poniendo la responsabilidad de su existencia en manos de la pareja, en manos de los hijos, en manos de los padres. Bueno, así de ese tamaño quiero abrir el abanico de distinciones entre los animales o la naturaleza y el ser humano. El ser humano carece de pelo, de garras y ta. Pero el ser humano tiene algo que lo distingue de los otros animales. No hablemos de inteligencia, porque muchos animales tienen inteligencia que nosotros no podríamos adquirir de ninguna manera. Entonces, hay diferentes tipos de inteligencia, ya lo sabemos todo. Pero el ser humano tiene lenguaje. Entonces, primero, mientras el bebé empieza a crecer, empieza a saborear, ¿no? De ahí dicen que saber es de saborear, ¿no? Entonces empieza a meterse toda la boca, ¿no? Quiere chupar hasta al gato. Pero de pronto hay un lenguaje y de alguna forma el cerebro del bebé tiene abiertos todos los canales ante el lenguaje. Yo no sé si es por evolución, si es por sabiduría natural. Los bebés escuchan todo lo que dice papá y mamá o quienes lo están criando. Ahí hay un niño, no sé si allá en Chile también exista el tema del ratón de los dientes, ¿no? Donde al niño se le va a caer el diente y le dice a la tía Vero, oye tía Vero, se me va a caer el diente, y la tía Vero le dice, ponlo debajo de la almohada y te va a llegar una lana, un dinero. El niño dice, ay, mi tía Vero ya está zafada, ya no sabe ni lo que dice, porque los niños son inocentes, pero no son tontos. Entonces, no le hace caso a la tía Vero, y la tía Vero ya no sabe ni lo que dice, pero va con la mamá o va con el papá y le pregunta lo mismo, se le está cayendo el diente y el papá le dice, ponlo debajo de la almohada y te va a llegar dinero. Ahí hay una certeza, el niño escucha y escucha, integra. Recuerden que hay un vínculo emocional y el aprendizaje emocional es brutal. El aprendizaje por la experiencia es increíblemente profundo. Porque yo amo a mi mamá o amo a mi papá, o al menos confío ciegamente en que ellos me van a amar. Los niños confían en que van a ser amados, en que van a ser sostenidos y protegidos. Hay una gran confianza en los padres o en las personas que los criaron. Entonces, a través del lenguaje yo voy encontrando cómo desarrollar, cómo protegerme, cómo cuidarme. Y a través del lenguaje existen estos elementos lingüísticos llamados afirmaciones, ¿no? Las afirmaciones vienen de afuera y me van impactando. Hay afirmaciones de todo tipo, de bueno, malo, frío, caliente. Hay afirmaciones
y a través de esas afirmaciones yo las voy integrando y luego las voy practicando. Bueno, las afirmaciones hay de todo tipo, lo que dice la abuela, lo que dice el profesor, lo que dicen afirmaciones, no son mi experiencia, pero yo las adquiero, las abrazo y las practico porque entiendo que eso me va a ayudar como niño. Pero hay unas afirmaciones, mi querida Vero, que impactan de manera más profunda porque trae esa connotación emocional. Hay afirmaciones como, si mueves eso se va a caer, o bueno, afirmaciones como, métete a bañar para que te sientas limpio, o ve al baño antes de salir para que no te estés haciendo pipí afuera. Pero hay afirmaciones que adquieren una connotación más profunda porque llevan un impacto emocional. Y esas afirmaciones tienen que ver con nuestra conducta, muchas veces con nuestra conducta. Tiene que ver con nuestra manera de ser o de hacer o de decir. Y son cuando surge una afirmación acompañada de una connotación emocional como un regaño, como un te lo dije, ¿no? O mira nada más ese cuaderno, cómo lo traes, o mira esos tenis, mira ese uniforme, y ve tu cuarto, y cómo están las cosas. Entonces, al venir esa afirmación cargada de emoción, eso lo digo yo, eso ya es rollo mío, de la experiencia que yo traigo, que ve tú a saber dónde lo saqué. Pero hay una profundidad en esas palabras que nos impacta a nivel muy profundo. Aquí yo vi un comentario que ya se me extravió, donde decía algo así como el llorar, ¿no? Cuando un hombre, un varón llora, bueno, no sé allá en Chile cómo sea, pero acá no llores, ¿no? No seas mariquita, dicen acá. Espero que no sea ofensivo, pero bueno, es algo que surge. Sí. Si perdiste, recuerda que los niños no tienen esa sensación de pertenencia. Para los niños, los seres humanos, nada es nuestro. Llegamos con una profunda necesidad de compartir. El niño comparte cuando quiere, comparte. El niño comparte, o no sé si lo has visto, ¿no? Y la mamá le pregunta, ¿qué pasó con tus colores? Ya los regalé. ¿Te comiste la torta? La regalé. Y de pronto nos enseñan a no compartir. ¿Dónde están tus colores? Cuida tu mochila, cuida tu uniforme, cuida tus... Y entonces empezamos a mirar que a través de estas creencias que vienen para bien, que vienen para ayudarnos, que vienen para hacernos crecer o para cuidar nuestras cosas, tenemos miedo, surgen los temores, surge la vergüenza, surge la pena, y estas creencias nos van a ir acompañando yo creo que durante toda la vida algunas personas, porque vamos relacionando, mientras vamos creciendo, vamos relacionando situaciones externas, donde te digo que surgen las emociones, lo vamos relacionando con nuestras bases, con nuestros principios. Yo le llamo el efecto Ratatouille, no sé si te acuerdas en la película de Ratatouille, ¿no? Cuando el crítico de comida se come la sopa o el Ratatouille y sus redes neuronales lo regresan a su niñez. Y entonces a todos nos pasa. Por ejemplo, si Vero, que es compartida de bebé, de chiquita, la torta, el dinero, todo lo regala, y un día la mamá la regaña y le dice, es que eres ta. Yo abrazo la creencia y la practico, ya de grande la practico, y no solamente la practico, sino la defiendo, ahorita la defiendo, ¿no? Bueno, yo no sé, es como esas veces que a nosotros, ¿no? A mí particularmente me llegaban a decir, es que eres bien tonto, eres bien burro, ten cuidado, deja de estar llorando. Y Vero ya no era un niño, yo ya no era un niño y seguía, de alguna manera, seguía repitiéndome esto, seguía teniendo miedo de llorar, teniendo miedo de equivocarme. Y entonces tenemos adultos que de pronto se aterran ante la posibilidad de equivocarse, se aterran ante la posibilidad de llorar, se aterran ante la posibilidad de fallar, porque esas creencias me señalan. Estamos hablando de creencias que tienen que ver con la conducta y también hay creencias que tienen que ver con los estados emocionales. Por eso te decía al principio, cuando vamos creciendo, la educación no nos enseña a gestionar nuestras emociones, a abrazar nuestras emociones. Si, por ejemplo, alguien crece con la creencia de que enojarse es malo, no va a saber aprovechar la energía del enojo.
Si hay alguien que crece con la creencia de que no hay que tener miedo, no sabrá, no aprenderá a gestionar el miedo y utilizarlo a favor. Porque toda la vida le dijeron que el miedo hay que vencerlo, que el miedo hay que destruirlo, que no se debe tener miedo. ¿Y cuántos adultos conocerás, Vero, que no saben aprovechar toda esta maravillosa energía del miedo, por ejemplo? La desperdician. Mm. Hasta se pelean con el miedo. Exacto. Y sabes que mientras hablaba, también hacía como memoria de esta creencia tan arraigada también en los profesores de que el profesor es el que todo lo sabe, el que no se puede equivocar, el profesor que es el que tenía la razón. Y llegamos a este momento histórico, a este precioso momento histórico, como decía al principio, a este año maestro, y tuvimos que enfrentarnos a cosas que no sabíamos hacer, de pronto amigarnos con la tecnología que no estábamos tan amigados y que nuestros estudiantes sabían bastante más de cómo manejarse en redes sociales, de cómo activarse por esa vía, y de pronto nos sentimos como profesores vulnerables, y nos empezaron, esta lucha que teníamos con esta creencia de que teníamos que ser el super maestro, que teníamos que saberlo todo, que teníamos que responder y hacer las mejores clases, pero por otro lado nos sentíamos incompetentes, y esa carga de esa lucha que se fue produciendo fue generando agobio, agotamiento. Yo veo a los profesores muy cansados, pero mucho de eso, en lo que yo he podido recoger, tiene que ver con esta lucha que han tenido, con este deber ser, que yo debo ser el que el todo lo sabe, yo debo ser el que responde a todas las cosas, y de pronto me encontré con estudiantes que ellos me decían, profe, apriete esa tecla, profe, y de pronto veíamos videos de ambos, de ambas experiencias, de estudiantes que apoyaban mucho a sus profesores y otros que definitivamente no. Entonces, cómo esas creencias con las que nos formamos como profesores hoy día se vieron así abruptamente interrumpidas, y cómo manejamos emocionalmente aquello es un tema. Sí, fíjate que tiene que ver un poco con lo que decías acerca de la historia que nos contamos, ¿no? Esto que me preguntabas bueno, me hiciste en la pregunta anterior, y que insisto sobre la pregunta, ¿cuál ha sido la mejor pregunta que te han hecho hasta este momento de tu vida? Sigo preguntando lo mismo, vamos a ver si alguien responde. ¿Cuál ha sido la mejor pregunta que te han hecho hasta ahora? Y bueno, estamos relacionados con la historia que nos contamos, ¿no? Eso es invaluable esta frase, ¿no? Somos la historia que nos contamos. Y un poquito regresando a la pregunta anterior, esa historia que nos contamos tiene que ver con las afirmaciones que compramos, tiene que ver con las afirmaciones que adquirimos, tiene que ver con las creencias que sustentamos, tiene que ver con el lenguaje que utilizamos, la historia que nos contamos. Acá en México me invitan de pronto, aquí hay algo que se llama consejo técnico, todos los viernes, el último viernes de mes. Seguramente algunos compañeros de México a esta hora están saliendo de su consejo técnico. Cada mes hacen un encuentro donde se empiezan a ver temas de pedagogía, de cosas técnicas, pero a veces me han invitado a dar una conversación, una charla. Y es un público, Vero. Es muy difícil. Aquí ya vi un docente que está por acá. No. Acá en México son, pero bueno, es que, como dices, el paradigma de que lo tienen que saber todo. ¿Y qué me va a venir a decir a mí, no? Porque esa es la historia que yo me cuento. Y no hay prisión más fantasmagórica que decirse así son las cosas. O yo ya sé. No hay prisión más traicionera que tener la certeza de algo. Porque desde muy pequeños, a nivel cultural, social, como lo quieras ver, estamos invitados sutil y arbitrariamente a saber. A un chiquito le preguntan, ¿qué vas a hacer de grande? Ay, en la madre, no te contesto. El luchador, ¿no? ¿Cómo vas en la escuela? Ay, ¿cómo voy a la escuela?
7 por 5. Ay, en la torre 7 por 5. Entonces el saber está lo tenemos, el saber y el conocimiento lo tenemos en una posición privilegiada, ¿no? En el desarrollo del ser. Primero, nos metemos al saber y lo que sabes a través del examen, de la evaluación, de que a ver quién sabe esta pregunta. Y si te das cuenta, los niños en su lucha por ser amados, aceptados y mirados, el que sabe, Vero, uy, o sea, casi se disloca el hombro para levantar la mano, ¿no? Yo sé, maestra, yo sé. Y si no les das la palabra, se sienten profundamente frustrados porque el niño tiene la idea de que saber lo hace mejor. Si no, mira las calificaciones, ¿no? Y entonces quienes nacemos y creemos y crecemos con la creencia de que saber es mejor, detestamos la incertidumbre, odiamos no saber y eso nos ubica en una posición de manifestarme ante el mundo como alguien que sabe. Y eso me cierra muchas puertas, me cierra muchos descubrimientos, me cierra mi propio desarrollo, me encajona y perdemos la maravillosa posibilidad de preguntar. Perdemos la maravillosa posibilidad de preguntar. Por eso insisto en esta pregunta. ¿Cuál es la mejor pregunta que te han hecho hasta este momento de tu historia? Porque finalmente, si yo asumo que yo sé, porque soy el profesor, el docente, entonces caigo en la trampa esta que dices, ¿no? En la ansiedad. Eso se llama ansiedad. Todo lo que me describiste hace un rato se llama ansiedad. La ansiedad de no saber, la ansiedad de qué va a pasar, la ansiedad de que, y bueno, como dices tú, muchos alumnos o muchos chicos aprendieron a trabajar en el sistema. O sea, somos un sistema en el que todos estamos involucrados para la educación. O sea, no, el profesor y su alumno no son aparte, no son satelitales, ¿no? Somos todo un sistema. Que, por cierto, comercial, yo doy un taller por Zoom para papás y el docente con los papás y con los niños, donde hablamos de trabajar juntos y de que juntos somos un sistema. Entonces hay niños que trabajan en un sistema colaborativo en su casa y entienden esta posibilidad de trabajar juntos en equipo. Pero hay niños que no han aprendido esto porque en su casa no hay equipo, no hay relación, no hay colaboración, no hay articulación de acciones. Entonces, cuando ven al profesor pues en el no saber, pues se aprovechan. Se aprovechan y son malvados y hasta le dicen al profesor, a ver, profe, ponga control Z y para que se salga. ahí el pobre profesor, pues bueno, ahí. Entonces, bueno, sí, definitivamente, Vero, yo no sé si ya me salí de la pregunta, pero definitivamente hay un gran desafío y tiene que ver, ahorita estamos hablando con los docentes, estamos hablando con los profesores, y sí tiene que ver mucho con el interiorizar y mirar más estas inteligencias intrapersonales, mirar más el cómo estoy gestionando ya sea las emociones o ya sea mis modelos mentales, mis creencias, cómo gestiono la historia que me estoy contando, cómo gestiono mi propia corporalidad, Vero. O sea, la gente de pronto piensa que todo es mental, ¿eh? De hecho, no sé, Vero, si has escuchado que tú traes ahí un problema y te dicen échale ganas. Acá en México así es, ¿no? No, pues tú échale muchas ganas y tú piensa positivo y tú haz mucha oración, pídele mucho a Dios y no sé qué. Y pensamos que todo es mental, pero no es cierto, no todo es mental. Y a veces la misma mente te juega trampas, ¿no? Porque siguen el saber. Entonces, profesor, docente, aprende, mira al cuerpo como la posibilidad también. Pero yo me imagino a algunos docentes cuando tienen que encender todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Esa como tensioncita, ¿no? Ese como, ay, vamos otra vez. Entonces, chicos, pues el autoconocimiento a través de un eje, algunas personas le llaman el eje psicoendocrino inmuno emocional, ¿no?
Acá estamos hablando ya de la estructura de coherencia entre lenguaje, estados emocionales y corporalidad. Entonces hay herramientas, queridos docentes, hay medios para transitar por este mundo VICA de una manera más hacia la evolución y no que nos despedace las emociones, porque apagamos el monitor y salimos a regañar a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay posibilidades, hay recursos y pues caray, para eso estamos acá. Eduardo, me parece tan esperanzador este comentario final, porque es cierto que, y como decías, la ansiedad, la angustia, el cansancio, la incertidumbre, la tristeza y todas estas cosas de las cuales hemos estado conversando existen, son reales, pero existe la posibilidad y tenemos la convicción de que existe la posibilidad de que cosas buenas pasen, pero tenemos que dejarnos acompañar, tenemos que atrevernos a mirar hacia adentro de nosotros, reconocer cuáles son los recursos que tenemos y aquellos en los cuales tenemos que trabajar, y en esos en los cuales hay que trabajar, permitirnos ser acompañados, porque ayer lo conversábamos también con Gerardo, no siempre podemos solos, ¿cierto? Y desde ahí a mí me gustaría que volvieras a contar, o después yo cuando baje la grabación voy a dejar todos tus datos de contacto para que todos quienes lo vean en diferido puedan contactarse contigo. Pero cuéntanos brevemente un poco más del taller ese que decías con los papás, los estudiantes y algunas otras cosas que haces para ayudar a transitar este tiempo de incertidumbres. Dale. Sí, claro, rápidamente te cuento, este taller se desarrolla por vía Zoom y tiene que ver con las 5 etapas por las que vamos transitando para encontrarnos primero a nosotros mismos y poder gestionar un equipo de trabajo, una organización o un sistema, mirando el tema de las terapias sistémicas que tiene que ver con temas de jerarquía, integración, equilibrio. Es un taller que dura 2 horas, se imparte vía Zoom y dejamos los datos aquí. No sé si Imani México pueda poner ahí nuestras redes sociales en los comentarios para que podamos integrar a todos. O sea, en este taller están los padres y los niños, ¿no? Niños hasta desde los 6 años, porque procuramos que sea súper dinámico, que los niños se rían, que los adultos se integren. Y bueno, el propósito es compartir la conciencia de que es un trabajo de todos, no solamente del docente, de que yo he escuchado, nada, déjame lo conecto y me voy a trabajar, ¿no? No sé, está bien, porque la gente tiene que trabajar, pero no es desde que ya lo pongo con la profesora y ahí se ven y yo me voy, ¿no? Sino que hay un trabajo que implica desde el ser, el estar, el tener, implica muchas esferas y es lindo mirarlo así para que todos tengamos la conciencia de que la educación es un trabajo de muchos, es un trabajo de todos, incluso de los que nosotros de alguna forma somos invitados a estos espacios, profesores. Y bueno, yo hacía esta pregunta de cuál es la mejor pregunta que te han hecho, porque definitivamente hay mucho trabajo, sí, pero hay que aprender a preguntar. Cuando iniciamos, preguntar sobre los estados de ánimo, sobre las emociones, y yo preguntaba cuál es la mejor pregunta que te han hecho hasta ahora, porque esa pregunta no tiene que ver muchas veces con la parte teórica, con la parte académica. Muchas veces la mejor pregunta que nos han hecho en la vida tiene que ver más con los estados emocionales, tiene que ver más con el amor, tiene que ver más con cosas más sublimes. Dudo que alguien responda. La mejor pregunta que me han hecho es, ¿cuánto es 7 por 5? No lo creo. Entonces, esas preguntas que tienen que ver, que tienen que ver con el ser, ¿me acompañas? ¿Quieres casarte conmigo? Imagínate, ¿no? Esas preguntas. Bueno, pues así ya está el Facebook Imani MX, ahí nos pueden encontrar, damos más información. Y de verdad, chicos, cuentan, de corazón cuentan conmigo, yo sé que cuentan con Vero para poder transitar de una manera más venturosa por este mundo, como es ahora. Yo decía hace un ratito que me encanta este mensaje que tiene que ver con la esperanza de que podemos salir fortalecidos, Uh -huh. avanzar, crecer, desarrollarnos, conectarnos con lo esencial
qué significa educar, qué es iluminar, iluminar desde lo que somos, con nuestra esperanza, con nuestra alegría, con nuestro amor. Finalmente, si nos conectamos con el amor a nosotros mismos, vamos a proyectar ese amor a los demás. Y yo quisiera pedirte para poder ir cerrando este espacio de diálogo que me has regalado y que te estoy infinitamente agradecida, que igual como le pedí ayer a Gerardo, un mensaje para los profesores del mundo, hoy día, en este momento. ¿Cuál es tu mensaje? El mensaje es que para poder dar, primero hay que darnos el espacio de comprensión, de compasión, de amor, el podernos enseñar a nosotros mismos desde nuestra propia historia. Yo quiero que mires la historia más desafiante que ha habido en tu vida, profesor, la más dura, la más difícil, y ahí vas a encontrar el aprendizaje. Desde la aceptación, desde mirar con compasión lo que hayas vivido. No estamos hablando de términos académicos, estamos hablando de tu vida personal. La historia más difícil que has tenido en tu vida, esa es tu gran maestra, esa es tu profesora. Aceptar, aceptación, compasión, empatía y gratitud, sobre todo gratitud por todas las historias de tu vida. Esa te van a dar la fortaleza para aprender de ti, de la vida que has tenido y ya desde luego entonces poder ofrecerle a los demás. Entonces, bueno, ahí está el aprendizaje en ti, ya está. El aprendizaje está en tu propia historia. Lindo. Te agradezco infinitamente, honro profundamente tu presencia, sé que has hecho un gran esfuerzo por estar hoy día con nosotros. Yo estoy segura que este video lo vamos a viralizar porque han sido tantas y tantas esos mensajes magníficos, maravillosos, enriquecedores y tan potenciadores que nos has dado hoy día aquí, que yo quiero poder compartirlo con todo el mundo, porque de verdad ha sido maravilloso tu mensaje de esperanza, de conexión con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que hacemos. Cuando tenemos esa coherencia, entonces podemos salir al encuentro de otros. Fíjate que los profesores estábamos acostumbrados a que nosotros llegábamos a la sala y los estudiantes nos esperaban. Ahora tenemos que salir al encuentro de ellos, tenemos que hacernos los invitados a sus casas. Los estudiantes nos invitan a sus casas y a veces nos invitan y otras veces no. Entonces, yo digo, ¿cómo nos fortalecemos para que los estudiantes quieran invitarnos a sus casas? Y en esa invitación nosotros poder acompañarlos, conducirlos, iluminar sus propios procesos, porque esto no se trata ni de mí ni de ti, se trata de ese otro, al quien está frente a mí en un momento histórico y al que tengo la tremenda oportunidad de acompañar para crecer, para desarrollar sus talentos, para alcanzar la plenitud. Te agradezco infinitamente. Seguro vamos a tener otro momento de conversación para seguir hablando, seguir soñando, seguir creando, seguir construyendo nuevos y mejores espacios de diálogo, de conocimiento personal y de creación de esta educación que nos conecta con formar mejores ciudadanos, mejores personas para el mundo. Creemos juntos un espacio más amable, más amoroso, más cariñoso, donde todos podamos vivir en armonía con la naturaleza, con nuestro ser. Infinitas gracias, Eduardo. Estoy muy, muy agradecida. Muchas gracias, Vero. Nos vemos pronto. Te mando Felicidades. un abrazo gigante, seguimos hablando y yo voy a bajar el video y luego te lo envío, ¿ya? Un Gracias. abrazo enorme, muchas, muchas gracias. Un abrazo Besos. desde México a todos los profes chilenos y felicidades. Gracias, gracias, muchas gracias. Chao, chao. A ver.